de Fogón y Fogón está en comunicación con el embajador del Uruguay en Alemania, el doctor Alberto Guani. Buen día, embajador. Buen día. Tengo entendido que Alemania está prácticamente vibrando estos días con una pregunta sola casi. Y bueno, te la voy a hacer a ti, porque creo que de eso tenés mucho para contar. ¿Qué estabas haciendo el 9 de noviembre de 1989? Bueno, yo hacía prácticamente unos meses que había llegado a Berlín Oriental, que era la capital de la entonces República Democrática Alemana. Y bueno, me encontraba ese día, el 9 de noviembre, en lo que era mi casa, que era un barrio como para diplomáticos, que le decían el gueto diplomático, porque ahí nos juntábamos todos, era una serie de edificaciones donde vivíamos casi la mayoría de los diplomáticos acreditados ante la RDA. Y ese día era, bueno, por la tarde yo ya había salido de la oficina, me había ido para mi casa y tenía clases de alemán. Y casualmente también coincidía que tenía un huésped que era justamente un uruguayo que se dedicaba a vender cítricos para la entonces RDA. Entonces, de nombre Jorge Saxel, que ya falleció, pero en aquel entonces, bueno, yo le dije, mira Jorge, yo voy a estar en mi clase de alemán y tú quédate en el cuarto, que cuando yo termine, después nos vamos a cenar, en fin. Entonces yo estaba en plena clase de alemán cuando de repente interrumpe Jorge y viene con todo excitado y dice, el muro se cayó. Y entonces, como yo le había dicho, mira Jorge, tomate un whisky, una cosa así, espera. Yo dije, pero Jorge, ¿te tomaste la botella? ¿Qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Y claro, a todo el mundo, en realidad, lo que sucedió el 9 de noviembre tomó por sorpresa, porque había una serie de factores preanunciantes de que las cosas iban a cambiar, pero nadie se suponía que iba a ser tan precipitado todo. O sea, por eso digo, el 9 de noviembre sorprendió a la gran mayoría de la gente, porque todos, bueno, tuvieron que reaccionar casi como lo hicimos nosotros. Yo tenía la noticia ahí por ese medio, lo primero que dijimos, bueno, le voy a mostrar un poco, sobre todo a mi profesora de alemán, que era la que siempre me hablaba, que yo le contaba lo que hacía en Berlín Occidental, en fin, y cómo eran los lugares, etcétera, etcétera, y que yo estaba siempre muy ansiosa por conocerlo, y como ya se habían producido una serie de acontecimientos durante ese verano, que la gente se iba y se escapaba, por ejemplo, ella siempre me comentaba que tenía puesto en la cabeza también en algún momento irse, y bueno, sucedió que ahí de improviso, digamos, se dio la oportunidad precisamente porque todo el mundo lo que hacía era dirigirse hacia el muro. O sea, una vez que se supo la noticia, más o menos como a las 8 de la noche, fue así como una avalancha de gente que se fue para directamente cruzar para el otro lado, para Berlín Occidental. Entonces yo tenía un punto de cruce bastante cerca de donde vivía, pero ahí prácticamente era imposible ir porque era como una salida del Estadio Centenario, digamos, una muchedumbre impresionante, que todos se agolpaban para cruzar para el otro lado, para ir a Berlín Occidental. Entonces yo dije, bueno, vamos a tomar otros puntos, porque Berlín era una ciudad ocupada. Del lado de Berlín Occidental estaban los ingleses, los franceses y los americanos, y del lado, lo que era la capital de la RDA era la zona rusa. Generalmente los alemanes occidentales nunca se referían a la RDA como la RDA, sino que le decían la zona. Pero el Berlín Occidental también estaba ocupado por las otras potencias. Entonces habían sectores que comunicaban Berlín Oriental con Berlín Occidental, dependiendo cuál era el sector, si era el sector americano, el sector inglés o el sector francés. Entonces, que tenía yo más cerca de mi casa era el sector francés, y ese era el que estaba tremendamente agolpado de gente, y yo decía, no, por ahí no vamos a poder pasar. Entonces continuamos yendo por el este hacia el sector inglés, donde ahí hicimos el cruce. Y claro, era una noche de algarabía, de que todo el mundo, por ejemplo, los alemanes del este se iban con sus Trabant, esos autos chiquitos que se habían hecho especialmente para la RDA, y cruzaban para el otro lado, ¿no? O sea, como si fuera
una cuestión sorpresiva por única vez, y después se fue dando cuenta de que la cosa se iba reafirmando y que, bueno, eso era inexorable, que de vuelta los dos Berlines y las dos Alemanias iban camino a reunificarse. Y Alberto, ¿la gente se iba para quedarse o era como un paseo y volvía para atrás? ¿Cómo era? Claro, lo que pasa es que ellos al principio sabían que en ese día en especial, el 9 de noviembre, no se podían activar todos los otros mecanismos para que se quedaran, porque por ejemplo, Alemania Occidental tenía un sistema ya por el cual le llamaban el Begrüßungsgeld, que quiere decir eso, el dinero de bienvenida. O sea, cada vez que un alemán oriental pedía refugio en Alemania Occidental, se le daba un dinero, digamos, de bienvenida, que era, digamos, el equivalente, en aquel entonces era más o menos $100, una cosa así. Entonces, claro, con ese primer dinero podían movilizarse a hacer cosas, pero lo empezaron a reclamar en los días siguientes. Entonces, porque al principio estaba un poco la duda, ¿no? O sea, realmente, por eso dicen que fue una revolución pacífica, porque no nos olvidemos que lo que era difícil ahí de discernir es que la gente que estaba en los puestos de control tenía la orden de tirar a matar. Entonces, ahí la gente misma, cuando empezó a cruzar para el Berlín Occidental, decían, bueno, ¿qué irá a pasar? No empezarán a disparar en cualquier momento, y por suerte no pasó nada de eso. O sea, entonces todo el mundo se fue dando cuenta que a los días siguientes la cosa se iba madurando. Después se le empezó a decir que podían directamente ir por el día y volver, y después se empezó a prácticamente institucionalizar que el cruce era lo más normal. O sea, entonces lo que hacía la gente después a los días siguientes era ir para Berlín Occidental, reclamar su dinero de bienvenida, hacerse sus compritas y después volver. Todos ya tenían en la cabeza el ánimo de que la situación ya era irreversible, como que no iba a poder haber más una especie de vuelta atrás, en el sentido de que iba a volver el muro, o se iba a volver una época de la que querían salir. ¿Y vos estuviste en Alemania cuando se produce la reunificación política? Claro, porque en realidad, por eso es que muchas veces, y lo dijo el presidente Gauck de Alemania el otro día, que primero se produjo el movimiento libertario, digamos, y después se produjo la reunificación. Porque después del 9 de noviembre comenzaron una serie de pasos, digamos, de aproximación entre las dos Alemanias, y también un tema de, como quien dice, bueno, si se va a reunificar el país, tenemos que resolver la situación de la soberanía. O sea, empezó a hacer un trabajo entre las potencias ocupantes y las dos Alemanias. Era lo que se decía en las reuniones de los 4+2. O sea, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia, más Alemania Occidental y Alemania Oriental. Entonces ahí empezaron las reuniones, y también después lo primero que hubo fue a comienzos de los 90, que fue la primera elección del Parlamento, digamos, reunificado. Y ahí donde también hubo autoridades especiales para la RDA, que ya tenían un plazo de finalización, no era casi menos de un año. Entonces después de eso fue que se fueron dando una serie de otros acontecimientos, como son la unificación monetaria, porque Alemania Oriental tenía su tipo de moneda y se adaptó, digamos, al marco alemán de aquel entonces. Entonces era lo que se llamaba la reunificación financiera, y después vino el tema del acuerdo que se selló por la soberanía y todo lo demás, lo que culmina el 3 de octubre de 1990, por eso que el 3 de octubre es el día de la reunificación alemana. Entonces ellos celebran la reunificación un tiempito después del 9 de noviembre, porque en ese plazo también fue que se fueron dando esa otra serie de acciones. Y nosotros también, en el Uruguay, digamos, teníamos que hacer lo mismo, porque teníamos una embajada que dejaba de existir ante la República Democrática Alemana, y pasábamos a convertir nuestra embajada en lo que era una oficina dependiente de nuestra embajada en Bonn. Entonces todo ese proceso también, digamos, de readaptación de lo que era nuestra representación en Berlín, se tuvo que hacer, y lo tuve que hacer yo en esa época, porque era el
Vos estabas en la oficina que era de la RDA, representando No, la embajada. Y entonces la embajada deja de existir y se convierte en una oficina, que era la oficina de la embajada del Uruguay en Berlín, pero dependía de nuestra embajada en Bonn, porque, digamos, la capital, Berlín, ya en el Tratado de Reunificación se estableció que volvía a ser Berlín la capital de la Alemania reunificada, pero en realidad el gobierno se trasladó desde Bonn a Berlín en el año 2000 y nosotros seguimos con nuestra embajada, digamos, en Bonn, pero con una oficina en Berlín prácticamente hasta esa fecha, y después se produjo la mudanza de Bonn a Berlín. Alberto, entonces te toca también estar de 25 años después en los mismos lugares de los acontecimientos. Exactamente. Bueno, ¿y ahí qué estás haciendo? Y bueno, hay una serie de actividades, hay unas conmemoraciones que se van a hacer, bueno, generalmente siempre hay alguna actividad en particular para rememorarlo. En los 20 años hicieron una especie de caída de dominó, que era como algo que se semejaba al muro que se iban cayendo. Esta vez entonces hicieron una celebración, lo que le llaman el muro de las luces, donde hay todos unas luces que se van a poner, que uno, dicho sea de paso, va a llevar también el nombre de Uruguay. Entonces en todas esas luces que se van a poner, que van a hacer una especie de circuito de lo que era el muro, se van a encender en la noche del 9 de noviembre. Y bueno, son parte de los festejos, digamos, que ya tienen armados, donde también va a haber un concierto esa noche, y bueno, esa va a ser casi la celebración en particular. Alberto, ¿te llevaste algún recuerdito del muro? Porque yo sé que en la Cancillería la Cancillería en Buenos Aires hay un pedazo del muro. ¿Vos te llevaste algún recuerdo? ¿Te quedó algo de eso material? Bueno, yo tengo particular, y en el Uruguay también hay, porque, por ejemplo, por una gestión que hizo la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana, propiamente en la ciudad de Nuevo Berlín, en Uruguay, hay un trozo del muro que está ahí mismo en la plaza, y hay ahora han sacado un libro también, que es una edición especial, que dice ¿dónde está el muro por el mundo? Y aparece justamente una mención a Nuevo Berlín en Uruguay como uno de los lugares donde fue a dar los restos del muro. Pero el que yo tengo, por ejemplo, lo saqué yo mismo, porque en todo ese acontecimiento de que decían, estaban los que martillaban el muro, que era la gente en general, y bueno, yo me fui hasta un lugar, también martillé y me saqué la parte que tengo. ¿Y esa la tenés dónde? La tengo en mi casa. Qué bueno, buenísimo. Alberto, la verdad que fue un gusto escucharte y bueno, un placer. Muchas gracias. Bien.